Buen día, estimada docente. Mi nombre es Jenny Paola Delgado Rincón. Esta es mi actividad sobre diseños de investigación cualitativa. El primero es la etnografía, que tuvo el origen en la época de Heródoto, ya que en sus historias reflejaba la vida con la perspectiva de sus protagonistas. Este tipo de diseño fue desarrollado en el siglo XX por antropólogos y sociólogos, siendo, según Anthony Giddens, el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo. Dentro de las fases está, primero se selecciona el campo de estudio y se determina cuáles son las preguntas de investigación y el marco teórico. Segundo, se seleccionan los informantes y las fuentes de datos, las estrategias de recolección y almacenamiento de la información. Tercero está el trabajo de campo y por último, un análisis de toda la información. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección que se usan está la observación participante, historias de vida, análisis de artefactos, entrevistas, reuniones grupales, biografías, análisis de datos secundarios, los instrumentos proyectivos como las imágenes, grabaciones en audio y video, recopilación de documentos. El análisis de datos se hace por medio de la triangulación, que quiere decir integración de las evidencias. Continuamos con cuando los investigadores comienzan a mostrar cierto interés ante el fenómeno que representa la generación de espacios de sociabilidad. Esto es como producto de la configuración de las comunidades virtuales en Internet. Dentro de sus fases está la exploratoria y de reflexión. Se define el problema, la planificación, se establecen los tiempos y los periodos de estudio. La entrada en el escenario, se inicia el estudio, se selecciona la muestra, se eligen las personas que se van a observar y se cierra la muestra. Después continuamos con la recogida y el análisis de la información. Entonces se seleccionan cuáles son las técnicas, se recogen y se analizan los datos para poder tener un análisis final. La retirada del escenario se finaliza con la recolección de los datos y por último se elabora un informe donde se dan a conocer los aspectos más importantes. Las técnicas e instrumentos de recolección utilizadas son la observación, encuestas online y encuestas web. Los análisis de datos es análisis de contenido, codificación y la triangulación. Continuamos con la teoría fundamentada, esta 1967 propuesta por Barney Glaser y Amsel Strauss en su libro The Discovery of Grounded Theory, y se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico. Dentro de sus fases está la recolección de datos. Aquí se presta atención a lo que las personas de estudio dicen y cómo lo dicen para poder comprender el significado que se le da a los sucesos y poder elaborar una hipótesis inicial. La codificación, entonces se compara la información obtenida para poder dar un concepto a un conjunto de datos que comparten la misma idea. La delimitación de la teoría, se comparan las diferencias y similitudes entre los casos. Se asigna el lugar de la teoría, el marco teórico se construye entre la fase de construcción teórica emergente generada. Las técnicas utilizadas son la entrevista y grupos de enfoque, y el análisis de datos se hace por medio de la codificación abierta, generando categorías, la codificación axial, que es agrupación en temas, y la selectiva, que es en primero y segundo plano. Continuamos con la investigación-acción. Su origen proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a los problemas sociales principales de entonces. Sus fases son observar, aquí se construye un bosquejo del problema y se recolectan los datos. El pensar, se analiza e interpretan los datos. Y por último está el actuar, que es resolver las problemáticas e implementar ciertas mejoras. Las técnicas y los instrumentos de recolección usados son las entrevistas, reuniones grupales, grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones de trabajo y cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. El análisis de datos, entonces se involucra a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos, analizar los mismos. Son el estudio de caso,
Su origen tuvo en la investigación médica y la psicológica y ha sido utilizado en la sociología por autores como Herbert Spencer, Max Weber, Robert Merton e Immanuel Wallerstein. Dentro de sus fases está la selección del caso, qué es lo que se quiere estudiar. La elaboración de preguntas es sobre qué se quiere indagar. La localización de fuentes y recopilación de datos. Aquí desea obtener la mayoría de información necesaria para poder elaborar las teorías e hipótesis que otorgan un sentido a la investigación. El análisis e interpretación de la información y los resultados. Con esto se comparan los datos con la hipótesis que se había formulado inicialmente. Y por último se elabora un informe, aquí se detallan todos y cada uno de los datos de estudio. Las técnicas e instrumentos de recolección usados son los análisis de documentos, observación y las encuestas. El análisis de datos tiende a estar basado más en la opinión que en métodos estadísticos. Tenemos por último, su origen se remonta al matemático Edmund Husserl y puede adquirir diversas variantes. La fenomenología empírica se refiere como un diseño. Dentro de sus fases está la descriptiva, que es lograr una descripción del fenómeno de estudio, la estructural, que es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos de discusión. Aquí se relacionan los resultados obtenidos en la investigación con las conclusiones o hallazgos de otros investigadores. En las técnicas e instrumentos de recolección usadas está la observación, las entrevistas y los grupos de enfoque. En la que se realiza por unidades de significado, categorías, descripciones del fenómeno y las experiencias. Por último, presento la bibliografía para poder realizar dicha actividad. Muchas gracias y quedo atenta a sus comentarios. Hasta luego.